Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Navales, soy catedrático de Análisis Económico en la Universidad Complutense y he sido estrecho colaborador de la Fundación Ramón Areces durante los últimos 13 años en el área de Ciencias Sociales. Voy a coordinar la conversación que va a tener lugar esta tarde aquí entre nuestros dos ponentes, Manuel Muñiz y Belén Romana. Manuel Muñiz es actualmente secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, donde lidera las áreas de estrategia y prospectiva, diplomacia económica, así como el Departamento de Comunicación, incluyendo la Oficina de Información Diplomática. Antes de entrar en el servicio público ha tenido una amplia experiencia profesional en el área académica, siendo decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del Instituto de Empresa y catedrático Rafael del Pino de Transformación Global, después de haber hecho estudios inicialmente en la Universidad Complutense y posteriormente en la Kennedy School of Government de Harvard University, donde dirigió el programa de Relaciones Transatlánticas de dicha universidad. Belén Romana es actualmente miembro del Consejo de Administración del Grupo Santander, tiene una amplia experiencia, por tanto, en gobierno empresarial, puesto que participa también como miembro del Consejo de Administración de otras conocidas empresas como Aviva, la aseguradora británica, y el grupo SIX, y por tanto, en particular de su filial Bolsas y Mercados, y en estas empresas asume además altas responsabilidades en los comités de riesgos y auditoría. Ha sido presidenta de Saref y, como digo, pues por supuesto, cuenta con una amplísima experiencia profesional en la empresa. Vamos a estar hablando hoy de un nuevo contrato social. La pandemia, como bien sabemos todos, ha tenido dramáticos efectos sobre la vida social, los ciudadanos, y también la actividad económica en todos los países. En el mundo desarrollado estamos empezando a salir de las fases de vacunación, pero no podemos olvidar que en 2/3 partes del mundo la vacunación no ha empezado prácticamente y se va a encontrar con serias dificultades además de implementación. En nuestro entorno, la pandemia, por supuesto, ha implicado profundos cambios en el modo en que desarrollamos la actividad productiva. Ha transformado por completo el comercio, los modos de trabajo. Nos ha hecho incorporar de una manera muy rápida en nuestra vida, ahora nos parece normal, pero es casi sorprendente cómo hemos incorporado tecnologías que cambian radicalmente la manera en que nos relacionamos unos con otros, la manera en que recibimos información a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y, por supuesto, el modo en que nosotros mismos transmitimos la información. Son tendencias, muchas nuevas, otras tendencias que ya estaban en marcha y que se han visto aceleradas por el proceso de confinamiento y por toda la parálisis que ha supuesto la pandemia en nuestra actividad diaria. La incorporación, sin ir más lejos, de robots a las actividades productivas, que estaba ya muy en marcha desde hacía años, genera por sí sola unos cambios que implican no solo alterar nuestra visión de lo que es el trabajo, sino además un cambio radical acerca de cuáles son las capacidades que las personas más jóvenes tienen que tener para desarrollar en el futuro su vida profesional. Genera también incertidumbre acerca del futuro del trabajo. Son todos retos importantísimos y no sé si por suerte o por desgracia, pero no vienen solos. La pandemia nos está enseñando además que tenemos otros retos a la vuelta de la esquina, como son el deterioro medioambiental y el cambio climático, a los que más vale la pena que consideremos ya seriamente, porque si no, en el futuro nos vamos a ver abocados a tener procesos de nuevo de parálisis como los que hemos tenido en el último año. Con esta perspectiva, lo que vamos a intentar es, por supuesto, ver el futuro con cierto optimismo y ver qué salidas tenemos y cómo nos tenemos que organizar como sociedad, ¿no? En definitiva, el contrato social no es sino este conjunto de normas muchas veces más implícitas que explícitas que sirven para estructurar nuestra convivencia como sociedad a muchos niveles, ¿no? Dentro de un país, pero también entre países, ¿no?
Pero es un entorno sin duda cambiante y no puede sorprendernos que historiadores y antropólogos estén empezando a hablar de un cambio de época, porque realmente, posiblemente, esto es lo que nos estamos enfrentando actualmente. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a llevar a cabo la conversación. Iré lanzándoos algunas preguntas para suscitar ese diálogo entre vosotros. Los temas son muy importantes y, por supuesto, no creo que... Ojalá estuviéramos en condiciones de dar respuestas a las preguntas, pero se trata más bien de suscitar todos los interrogantes que tengamos en nuestra cabeza y de ayudar a quien nos ve, pues, a formar sus propias opiniones. Y quizá la mejor manera de empezar es precisamente desde el ámbito más global, ¿no? Estamos convencidos de que la pandemia es un problema global, como los otros que he mencionado, los temas climáticos y medioambientales, y que las soluciones se va a requerir ahora y en el futuro que sean globales. Sin embargo, hemos asistido a un proceso sobre el que habrá distintas opiniones, pero que podría pensarse que ha sido una colaboración global bastante imperfecta. Se han buscado muchas veces soluciones nacionales a la propia pandemia. No querría que nos restringiéramos solo a la pandemia, sino más bien que reflexionáramos sobre la estructura de las instituciones multinacionales, multilaterales que tenemos, de cara a los retos que tenemos hoy y a los retos que podemos tener en el futuro. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es, para recabar vuestras opiniones acerca de si esa estructura que tenemos es la adecuada para el futuro, de qué modo debería cambiar, el tipo de representación de las distintas áreas económicas y geográficas es la adecuada, los sistemas de votación que tenemos son los adecuados, en fin, todo este tipo de problemáticas. Si te parece, Manuel, empiezas tú, luego pasaremos. Bueno, primero muchas gracias, Alfonso, gracias a la Fundación Ramón Areces y gracias a Belén también por compartir panel y conversación sobre estos temas. Bueno, en relaciones internacionales siempre se dice que es la interdependencia la que nos exige mecanismos de gobernanza regional y global, ¿no? Es el hecho de que hay acontecimientos, fuerzas, fenómenos que desbordan las fronteras de un país, lo que te acaba incentivando o pidiendo que cooperes con otros para gobernar estos fenómenos, ¿no? Así que estos son dos fuerzas que van totalmente de la mano. Claro, una pandemia es casi un caso de libro de interdependencia y de un shock simétrico, ¿no? Porque acaba afectando a una multiplicidad de países y, por lo tanto, por lo general, yo os diría que ex ante, incluso antes de haber conocido los efectos de la pandemia, a un internacionalista siempre le parecerá que una pandemia lo que pide es cooperación internacional en la respuesta a la misma, ¿no? Después de haber atravesado buena parte de la pandemia, estamos empezando a ver el principio del fin, no estamos en el principio del final de esta tragedia, ¿no? En la que hemos estado inmersos año y pico, con el proceso de vacunación, por lo menos, como decías, bien en esta parte del mundo. Yo os diría que ha habido varios ámbitos donde probablemente debamos de reforzar la cooperación y la gobernanza global, ¿no? El primero, casi seguro, tiene que ser y debe ser en el ámbito de la información, intercambio de información, sistemas de detección precoz, de tendencias y de circulación de enfermedades y de pandemias. Yo descubrí durante la pandemia que la epidemiología no era la ciencia de las epidemias. La epidemiología es la ciencia de los datos de la salud, que yo no lo sabía, ¿no? Lo que pasa es que las epidemias es el momento en el que esos datos se vuelven más centrales. Entonces, tener sistemas centinelas, sistemas que detecten esta información y se compartan entre países, probablemente con un papel de la Organización Mundial de la Salud más central, nos va a permitir reaccionar de manera anticipatoria o de manera más ágil a brotes o a posibles instancias futuras de pandemias, ¿no? También en el ámbito de la información creo que el intercambio de conocimiento de la enfermedad en distintos lugares y de mejores prácticas en su mitigación va a ser fundamental para futuras pandemias como esta. Otro ámbito importante desde mi punto de vista es todo el ámbito, la burbuja de temas alrededor de economía, comercio, y tiene que ver con suministros, resiliencia de cadenas de valor. Creo que tenemos que tener, por lo menos en espacios, por ejemplo, como el europeo, yo creo que reglas todavía reforzadas o más consolidadas de protección de las cadenas de suministro intracomunitarias, que al principio de la pandemia sufrieron
interrupciones en algunos productos básicos, y eso es un tema muy grave, y a nivel global también tenemos que sacar lecturas sobre esto. En el ámbito económico también hay un tema que tiene que ver con los recursos disponibles para responder a las consecuencias económicas de la pandemia. En España no hemos tenido una restricción, honestamente, de recursos económicos, en parte por nuestra capacidad fiscal, también por la pertenencia a la Unión Europea y al marco de actuación del Banco Central Europeo. España ha podido lanzar programas de estímulo económico y de construcción de capacidades sanitarias y de todo tipo sin problemas, pero nosotros en este Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos contacto con muchos países y os garantizo que los corsés presupuestarios a los que se enfrentan son muy serios, ¿no? Entonces, ahí hay otro ámbito de colaboración, que es generar instrumentos, herramientas en organizaciones financieras internacionales y multilaterales para que estos países tengan colchón y margen de maniobra en instancias y en shocks de esta naturaleza sanitarios futuros. Porque, por cierto, todos tenemos interés en que la totalidad de países del mundo tengan la capacidad de desplegar recursos para atender una pandemia. O sea, la salud es un bien público global y nos conviene que se atienda bien en todas partes, ¿no? Y luego, en última instancia, mencionaría otra cosa en el ámbito económico que tiene que ver con la movilidad. Sé que parece paradójico y concreto, pero no hemos sido capaces, ahora ya sí, hemos mejorado mucho los instrumentos, de coordinar una respuesta en el ámbito de la movilidad que sea consistente, coherente, duradera en el tiempo. Hemos implementado distintas medidas en distintos momentos y el esfuerzo de España ha sido generar un marco común de movilidad a nivel europeo y a nivel global, y aunque parece concreto este tema, la realidad es que sobre la movilidad se construye pues una arquitectura económica enorme. En nuestro país, sin ir más lejos, toda la economía del turismo prácticamente, ¿no? No toda, porque hay una parte que es turismo nacional, pero sobre la movilidad internacional se construye, bueno, el 60% del gasto turístico, por ejemplo, de nuestro país tiene un origen en el turismo internacional, ¿no? Último apunte, por lo tanto, yo hablaría de información, mejores prácticas, modelo económico y gobernanza económica de esto. Y el tercero probablemente diría solidaridad y en el caso, en el momento actual, por ejemplo, en la cuestión de vacunas. Yo creo que tenemos que tener instrumentos ágiles de cooperación y colaboración como COVAX, que ya se ha creado, la alianza para la compra y distribución de vacunas a nivel global, porque, de nuevo, esto es un bien público global y nosotros, hasta que esto no se atienda en todo el mundo, vamos a estar expuestos a la mutación de la enfermedad en terceros lugares y a el riesgo de importación. Entonces, por lo menos en esos campos, yo creo que vamos a ver una profundización o mejoría de las herramientas de cooperación y de gobernanza global para poder enfrentar una crisis parecida a esta en el futuro. Pero vamos, es razonable que tengamos que hacer esta reflexión hoy y mejorar estos instrumentos. O sea, no nos habíamos enfrentado a un riesgo de esta naturaleza en prácticamente 100 años, ¿no? Belén, ¿quieres añadir algo sobre esto? A ver, o sea, yo escuchando a Manuel, creo que es totalmente, o sea, estoy de acuerdo con tu planteamiento. Creo que vivimos en un mundo con una enorme incertidumbre. Acabamos de pasar una pandemia que nadie vio venir, aunque la teníamos aquí, país tras país, no la vimos. Ahora tenemos delante, yo no sé si lo vemos claro, pero creo que tenemos delante los riesgos relacionados con la sostenibilidad, no solo del cambio climático, sino en general, ¿no? Oye, que este es un planeta que tiene unos recursos limitados. Entonces, mi conclusión es que al final tenemos una estructura internacional que no es fácil de adaptar a situaciones no previstas. Es el fruto de una situación política, económica y social estable. Producto después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se estabiliza en general y surgen unas formas de relación. Ahora estamos en otro punto de inflexión, de otra manera, pero en el que ves que hay fuentes de inestabilidad inesperadas. Entonces, creo que la clave es la adaptabilidad, que es muy difícil en el entorno internacional. Es muy difícil crear estructuras, el propio nombre, que sean adaptables. Y, sin embargo, es clave. Entonces, se me ocurrían, porque ahora tenemos la pandemia y what's next? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, uno se puede preparar para lo que conoce. Vale, si nos vuelve a pasar, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo hemos aprendido, esperemos, ¿no? Pero, ¿y si pasa una cosa diferente, que requiere una resiliencia diferente? ¿Sabremos reaccionar? Yo creo, o sea, la parte positiva es que a mí me parece que el mundo ha reaccionado muy rápido a la pandemia. O sea, yo que estoy en el sector asegurador años antes, hablando con epidemiólogos
que hablaban de grandes pandemias eran mucho más pesimistas, por ejemplo, en la capacidad de generación de vacunas a la velocidad a la que se han generado, pero mucho más pesimistas. Como 10 veces. Exacto. Porque hablaban de una década, ¿no?, para generar una vacuna. Entonces decían, no, es que entre que creamos la vacuna, el virus ya ha mutado varias veces, por ejemplo. Entonces, pues estamos en una espiral de la que no. O sea, eran mucho, y no es hace mucho tiempo. Yo recuerdo esto fue hablando con un epidemiólogo británico en el 2018. O sea que, y decía, bueno, o sea, como pase, esto va a ser mucho peor. O sea, esa es la parte positiva. Ahora, yo creo que ahora mismo tenemos un mundo organizado verticalmente, con países definidos geográficamente y con sus interrelaciones desde el punto de vista de la colaboración y problemas horizontales. La pandemia es un caso extremo, pero tenemos unos cuantos, ¿eh? Y no tengo claro que la estructura de relaciones internacionales sepa cómo reaccionar ante eso. Un par de ejemplos. La ciberseguridad, que es mi favorito. O sea, la ciberseguridad, ¿por qué tenemos...? O sea, en el mundo hay una ola creciente de ataques de secuestro de información. De hecho, hay una compañía, la que atacó a Estados Unidos hace un par de semanas, que vende ransom as a service. O sea, ya te doy yo los elementos para que puedas secuestrar la información y me lo compro en la dark web. Bueno, pues si uno piensa en de dónde viene esto, pues esto viene de muchas cosas, pero viene de que puedes pagar sin dejar rastro. O sea, resulta que tú puedes pagar un rescate y no queda rastro. Segundo, que es muy difícil encontrar el origen y que si lo encuentras es muy difícil el enforcement de acciones judiciales y legales, porque es muy difícil encontrar el origen, ni digo probar, y el enforcement de un delito. Y es muy fácil llegar a todas partes. Internet es el mar, y es un mar abierto, sin reglas. Tardamos siglos en general el derecho del mar, que establecía unas formas de comportamiento. En Internet todavía estamos muy lejos, y es un mar donde hay de todo, como pasaba en los océanos, ¿no? Entonces, ahora estamos todavía, pues probablemente como durante siglos, ¿no?, que tú pasabas en un barco y que te pasara lo que te pasara, que nadie te venía a ayudar, ni había manera, no había enforcement, no había normas. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro y muy preocupante, porque tiene elementos de seguridad nacional, por ejemplo, de seguridad económica, sin duda. Entonces, creo que ese es un ejemplo de un problema que está creciendo bajo nuestros pies y que no hay elementos en la estructura de relaciones internacionales que nos ayuden a hacer algo. Entonces, creo que eso es un ejemplo de falta de adaptabilidad. Como las estructuras están creadas cuando no existía Internet, pues no podemos hacer nada. Entonces, creo que es muy importante entender que vivimos en un mundo con problemas muy horizontales. Y hay un precedente. El derecho del mar me parece un precedente excelente. No es perfecto, puede haber piratas, pero, hombre, no es comparable a lo que pasaba en el siglo XVI, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Y así, pues ya te paso, vendo mi libro. Te estamos haciendo un trabajo aquí que en parte atiende esto, ¿no? Yo creo que una de las consecuencias de esa transformación acelerada y de esa incertidumbre sobre los retos futuros, una de sus consecuencias es que nos exige hacer prospectiva, nos exige intentar trazar sendas, escenarios. Es una ciencia muy imperfecta, ¿no? La gente la confunde, por cierto, con la predicción, ¿no?, o con la futurología, que no tiene nada que ver con ella, porque no se trata de predecir el futuro, sino que se trata de construir escenarios e intentar prepararse para un rango de escenarios que tienen una serie de probabilidades, ¿no? En el ámbito de gobernanza y diplomático, todo el tema tecnológico y la gobernanza de las tecnologías emergentes, nosotros estamos convencidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores que esto va a ser un nuevo campo de las relaciones internacionales. Pero no singularmente, ¿no?, ciberseguridad por aquí o inteligencia artificial o espacio exterior. No, esto va a ser un campo como lo es la diplomacia climática, que ya tiene sus estructuras de gobernanza, sus cuerpos especializados. Entonces, estamos en pleno proceso, ahora mismo, nosotros, de redacción de una estrategia que se llama Estrategia Nacional de Tecnología y Orden Global, pero es una estrategia de diplomacia tecnológica que estudia el campo de la tecnología emergente. Lo hemos dividido en una estructura que hemos denominado la estructura de las 3 Ps. La primera es poder, ahí vemos ciberseguridad, espacio,
nuevas capacidades ofensivas y defensivas en el ámbito tecnológico. La segunda P es prosperidad y la tercera es principios y política. En la tercera la segunda es economía, clima y salud, y la tercera tiene que ver con derechos y libertades. Pero en el ámbito de ciberseguridad y otros tenemos una serie de propuestas para intentar gobernar este espacio, porque tenemos un problema serio de arquitectura de gobernanza, de lo que ahí se está produciendo. Pero esto ha sido el producto de un ejercicio de prospectiva. O sea, España está convencida, pero esto es una apuesta a futuro, de que dentro de 15 o 20 años la gobernanza de la tecnología va a ser parecida a lo que se está produciendo hoy ya con la gobernanza del cambio climático. O sea, va a emerger toda una realidad de cooperación, colaboración, de colisión, bueno, ¿no? Se van a dirimir diferencias a nivel internacional sobre esto. Pero ese es una apuesta, ¿no?, a futuro. Hay algunos países que la están haciendo ya, los daneses, los suizos, los estonios, pero nosotros la vamos a hacer. Y yo creo que esa incertidumbre nos pide hacer prospectiva y prepararnos y empezar a generar estructuras para poder gobernar estos temas, ¿no? A veces se hará mejor, a veces se hará peor, ¿no? Pero es una consecuencia de ese cambio y esa incertidumbre desde mi punto de vista. Muy bien. Yo quería incidir un poco en lo que estaba comentando Belén. Yo creo que en ese mismo sentido, si te interpretaba bien, ¿no creéis que tenemos un serio problema internacional en cuanto a reconocer e identificar quién debe tomar las decisiones sobre cada uno de estos problemas? Es un poco esta discrepancia que comentabas tú entre la horizontalidad de los problemas y la verticalidad de las instituciones, ¿no? Tenemos el G7, se superpone con el G20, con Naciones Unidas. ¿Quién debe tomar decisión en el G7? Habla de temas fiscales, ¿no?, internacionales. Claro, quien no está en el G7 se siente realmente... ¿Y por qué yo no estoy? Cuando existe el G20, ¿por qué el G7 se sigue reuniendo? Naciones Unidas está al margen, tenemos derechos de veto que realmente dificultan las cosas un montón. Sí. En la pandemia tenemos la Organización Mundial de la Salud, que uno diría, la Organización Mundial de la Salud debería ser el eje de toma de decisiones, pero estaba claramente infradotada, con muchísimos problemas. No tenemos un problema de identificación, no sé si porque el mundo va más deprisa y las instituciones no las adaptamos, o simplemente porque hay intereses, porque el mundo desarrollado tiene sus propios intereses y la solidaridad internacional realmente no es prioritaria. No sé qué pensáis al respecto. Bueno, un comentario rápido, ¿no?, que además refuerza algo que estaba diciendo Belén antes, que, claro, una de las consecuencias de la interdependencia, de esta integración enorme que hay económica, en cadenas de valor, cultural, política entre nuestros países, es que las temáticas transversales cada vez son más centrales. Y por transversales me refiero a temáticas como pueden ser clima, salud, economía, tecnología, frente a las tradicionales o más verticales que son las geográficas. Entonces, la política exterior y la gobernanza global en gran medida estaban estructuradas en verticales geográficas. Si uno ve la estructura de un Ministerio de Asuntos Exteriores, verá fundamentalmente áreas geográficas todavía a día de hoy. Entonces, hay una pulsión entre lo vertical y lo horizontal, y eso se reproduce a nivel global. Y entonces, tienen que ir emergiendo, y el caso del clima es clarísimo, porque el cambio climático, bueno, tiene unas raíces geográficas, pero la clave no está ahí, la clave son tendencias muy globales, ¿no? Y entonces, eso a nosotros nos pone en una tesitura muy compleja, porque tenemos que adaptar nuestras estructuras a estas temáticas, y también tenemos, por cierto, que adaptar el capital humano y los conocimientos de nuestra gente, ¿no?, de nuestros diplomáticos y diplomáticas, porque por lo general ellos también tenían su expertise regional. Esto a nivel global se reproduce y eso pues significa que todavía en algunas de estas temáticas las estructuras de gobernanza de estos temas transversales son algo más endebles que las tradicionales que tenemos, que tienen un anclaje preeminentemente geográfico, ¿no? Y luego también yo creo que hay otro problema de instrumentos, en el sentido de que es un poco lo de código y ley. Los instrumentos sobre los cuales se basan los acuerdos internacionales son de naturaleza jurídica clásica, son normas, ¿no?, que se van a un parlamento, un tratado, mientras que Internet está, además de por normas que eventualmente acaben apareciendo y las que hay, está regulado por códigos. Y sin embargo, las autoridades soberanas no entienden de códigos y hacen como que no existen. Y sin embargo, o sea, hay algunos estudios de abogados británicos muy interesantes sobre, al final, tu vida está determinada por unas normas que impone no sabes quién. Sí. No sabes cuál es la norma, cuál es tu capacidad de reacción respecto a ella. Si tienes, desde luego no hay pie de recurso, o sea, no hay ningún tribunal que te proteja. Entonces, tenemos una realidad jurídica tradicional
que es la que determina en gran medida, que es el instrumento que se utiliza en las relaciones internacionales, y una realidad tecnológica donde las normas las pone un señor que escribe un algoritmo, que no sabes quién es y es muy difícil. ¿Quién es este señor? ¿Qué legitimidad tiene? ¿Cómo podemos establecer las reglas dentro de las cuales se mueve esa norma? Y sin embargo, o sea, y eso es otro de los, en problemas horizontales, utilizar instrumentos que no afectan al problema o tienen mucha más dificultad. O sea, tú lo ves con las normativas asociadas a la inteligencia artificial, os vais a portar bien, vais a ser coherentes, vais a evitar los sesgos. Y dices, qué norma más rara, porque en general en todo el resto de las normas, la norma no es vas a pagar impuestos. Y ya está. Si tú te miras, los códigos fiscales son 600 páginas, no es usted cumplirá con sus normas. Pues no. Oye, en el mundo de la inteligencia artificial oye, los algoritmos que no tengan sesgos. ¿Qué es un sesgo? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se mide? Entonces creo que además de las estructuras, la formación, hay un elemento de instrumentos, que o tenemos los instrumentos para afectar una realidad o la realidad, o sea, es como estamos detrás de un cristal y la vemos y decimos, a ver si se porta bien la realidad. Creo que eso también evolucionará. Sí, pero está claro que necesitamos las instituciones adecuadas para tratar, por ejemplo, imagínate, ¿no?, este tipo de discusiones que comentas tú en el seno de Naciones Unidas, ¿no? Sí, pero se están arrancando. Mira, nosotros, por ejemplo, España ha hecho una Carta de Derechos Digitales, ¿no? Bueno, pues yo estoy convencido de que ese será un debate que se internacionalizará. Otro debate que estoy convencido de que se internacionalizará será el de uso de la inteligencia artificial en sistemas autónomos letales, por ejemplo, ¿no? O sea, habrá que ir viendo en cada uno de estos campos cómo se desarrolla pues una gobernanza. Ahora, tienes razón, Belén, que claro, todavía nos queda un recorrido porque estamos todavía en el diagnóstico, identificación, fijación de normas generales en el uso, y luego yo creo que aquí se va a tener que desarrollar todo un corpus de regulación mucho más concreta y específica campo por campo, ¿no? La Comisión Europea está también tratando estos temas, ¿no? Sí. Hay otra cuestión que incide directamente, por supuesto, en todos los temas de estructurar convivencia y colaboración a todos los niveles, tanto internacional como nacional, que es, por supuesto, a mí me parece que es un problema central, es el tema de la confianza. Claro, si no hay confianza no hay nada que hacer. Y algo que incide en la confianza negativamente es la desinformación. Entonces, de la misma manera que hemos explotado al mundo de la información y recibimos mucha más información de la que somos capaces de procesar, también recibimos mucha desinformación. Y esto, como bien hemos vivido todos, pues no son pequeños problemas, puesto que pueden afectar a votaciones en grandes países, pueden afectar a las votaciones sobre el Brexit y por supuesto, en el ámbito nacional tienen su relevancia de la misma manera, porque no hacen sino contribuir, como bien nos han analizado muchos expertos, a polarizar las sociedades y a facilitar el arraigo de los populismos, ¿no?, y el resurgimiento de los populismos. ¿Qué podemos hacer? Porque es un problema solo de tratar de pulir, si se puede, de filtrar, si se puede. Como tú hablas de instrumentos, claro, difícilmente hay instrumentos, pero la pregunta también sería, ¿hay instrumentos, no? Pero es un problema solo de facilitar que la información que fluye sea correcta en algún sentido, claro, y quién puede dictaminar que es correcta, ¿no? O es también un problema de quien recibe la información. A la vez que estamos difundiendo, o se está difundiendo, un gran caudal de desinformación, no estarán las sociedades, no estaremos todos haciéndonos demasiado vagos y demasiado dispuestos a creer cualquier cosa que nos llegue. Bueno, lanzo una idea primero, a ver qué te parece a ti, Belén. Dos cuestiones, ¿no? La primera es que yo coincido con tu diagnóstico, que la desinformación
está detrás de la pérdida de fe en las instituciones. Es un factor de corrosión de legitimidad institucional, en gran medida porque estas campañas van dirigidas precisamente a eso, ¿no? Si uno estudia y sistematiza un poco lo que se está produciendo en ese espacio, estas campañas no van dirigidas en muchas ocasiones a producir un resultado o avanzar una cosmovisión, una idea concreta, sino que por lo general el objetivo sistémico es que la gente pierda la fe en nuestra capacidad colectiva para construir verdades objetivas, ¿no? Que perdamos la fe en la capacidad del debate público para que alcancemos esos. Es muy difícil sostener una democracia deliberativa si uno cuestiona la legitimidad del debate público, cuestiona a las instituciones de intermediación, a la prensa, a los partidos políticos, a los líderes, ¿no? A lo que fuere, ¿no? Entonces, todas estas instituciones que ayudan a vertebrarlo. Por lo tanto, estas campañas tienen un componente revolucionario, ¿no? E incluso antiilustrado, en el sentido de que cuestionan la verdad, ¿no? O la capacidad de alcanzarla de manera colectiva. Aquí hay un problema que es el hecho de que tantas personas dentro de nuestra sociedad estén dispuestas a comprar estos mensajes, que sé que luego querías también hablar de ello, porque yo creo que eso está conectado a problemas de fractura social, socioeconómica, a una pérdida de fe en esas instituciones de desintermediación ya de partida, que hace que nuestras sociedades sean un terreno más fértil para que aterrice esta desinformación, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, yo voy a lanzar una idea muy sencilla, pero que me imagino que puede ser más compleja la solución, ¿no? Pero en primer lugar, porque aquí se convergen dos factores que son algo trágicos, ¿no? El primero es el ascenso en el debate, en el espacio de la vertebración del debate público, de unos actores que son, en sentido estricto, irresponsables. Las redes sociales son irresponsables porque no son responsables del contenido que distribuyen, ¿no? Aquí se alega que son pues como carteles de anuncios donde la gente cuelga la información, pero ellos no tienen una responsabilidad ni editorial, ni de veracidad, ni de responsabilidad de lo que se distribuye. Entonces, aquí me parece, como antes hablaba Belén del derecho del mar, que vamos a tener todos que reaprender o redescubrir lo que ya descubrimos hace mucho tiempo, y es que aquel que ordena el debate público o lo vertebra tiene que estar sometido a unas reglas deontológicas que tienen que ver con fact-checking, tienen que ver con atenerse a la verdad o ser responsable si uno no lo hace. Entonces, y en Estados Unidos hay literalmente una norma, que es la sección 230, a la que se acogen las redes sociales para no ser responsables de lo que distribuyen. Oiga, sean ustedes responsables, primer tema. Ahora, ellos dicen que no, que esto los arruina, que no tienen la estructura o la capacidad de controlar el contenido que se distribuye. Pues mire, dedíquese al negocio de distribuir fotos de gatos en Internet. Pero si usted está en el negocio de vertebrar el debate público, esto es muy serio en una democracia, es un pilar de nuestra democracia. La segunda tragedia o el segundo problema asociado a esto es que estas redes y estas redes sociales, por desgracia, se financian a través de los mismos medios de los que se financian la arquitectura tradicional, nuestros medios de comunicación. Entonces, a la par que emerge este espacio, que eso sí que es, por cierto, el Wild West todavía a día de hoy, es el oeste salvaje, porque todavía no hay reglas, hay ciertas reglas, pero son pocas, se precariza toda esta estructura. Y entonces hemos tenido una precarización de nuestros medios de comunicación que han tenido que reinventar su modelo de negocio. Entonces se ha producido un empobrecimiento de la calidad, resiliencia y fiabilidad del espacio del debate público. Y eso es muy grave. Yo creo que eso es muy grave. De nuevo, no sabemos sostener una democracia deliberativa sin eso, ¿no? Y yo creo que hay una pieza, honestamente, que tiene que ver con la responsabilidad y las normas a las que están sometidos los actores que participan en este sector. A ver, yo varias cosas. A mí me parece que burbujas de conocimiento siempre ha habido, verdades parciales siempre ha habido, fake news siempre ha habido. ¿Qué es lo que creo que es realmente diferente? Que las burbujas eran geográficas. En un pueblo, todo el mundo, o sea, era una burbuja de información que no se rompía. El problema ahora es que las burbujas de información no son geográficas, son ideológicas, lo cual fractura por completo la sociedad. Porque tú vives una realidad completamente diferente que tu vecino de enfrente, pero completamente diferente, cosa que no se producía antes. Tú podías no estar de acuerdo con cómo veía la realidad, pero la realidad veíamos los dos la misma. Yo veía una cosa, yo opinaba una cosa, a mí me parece mal, a ti te parece bien, pero no hay duda que estamos viendo un vaso. Ahora no, ahora él ve un vaso y yo veo una lámpara. Es que es imposible el debate. Entonces, creo que eso es lo que ha roto por completo, o sea, el hecho de que se ha roto la coherencia de las comunidades geográficamente.
y dentro de una misma casa hay uno mirando al este y otro mirando al oeste. Y es imposible la convivencia. La convivencia es física. Y al final, o tenemos una forma de convivencia o se rompe. Primero. Segundo, el medio determina el contenido. O sea, la información cambia cuando cambia el medio. No es lo mismo la información que das en un tuit, que das en un libro, que das en un artículo de periódico. Y ese elemento a veces lo perdemos. O sea, no puede ser la forma de... la regulación, por ejemplo, ¿no? Hablaba Manuel, no se regularán igual los libros que los artículos de un periódico. Y dices, ¿por qué no? Pues porque es un medio diferente y el contenido es diferente. Está sometido a mucho más rigor un periódico que un libro. Tú podías publicar un libro absurdo y nadie te decía qué te puso ahí. Sobre el Triángulo de las Bermudas y no pasaba nada. Luego, entonces, el medio determina el contenido y la norma no puede ser la misma. Tiene que ser, probablemente incluso, es una vuelta de tuerca respecto a lo que dice Manuel. Es que no es lo mismo un medio de comunicación tradicional que uno en el que todos ponemos lo que nos parece. O sea, que es una regulación, a mi juicio, tiene que ser incluso más fina que la de los medios de comunicación tradicionales. Esa es mi primera observación. La segunda observación es que en política internacional se habla mucho de soft power, ¿no? Claro, el soft power estaba bastante limitado por el acceso y la lengua, ¿vale? O sea, tú podías tener, tú eres Estados Unidos y tienes es el soft power por definición, por excelencia, y aún así se te ve como es una película americana, aunque esté doblada a tal. Claro, Facebook no se percibe como una empresa, aunque es una empresa americana y todos lo sabemos, cuando están hablando entre sí dos africanos, no lo perciben como un periódico americano, sino son ellos dos. Entonces, creo que ese es otro elemento que ha cambiado completamente la definición de soft power, muy distinta, y cómo lo regulas. Ya, esto no es el New York Times, que cuando lo lees ya sabes que estás leyendo el New York Times. No, esto es lo que dice mi primo de no sé dónde. Entonces, creo que hay muchos elementos que son completamente diferentes. Y creo que, efectivamente, la norma 230 pues no puede ser. Y otra reflexión que, aparte de todos los efectos sobre inestabilidad dentro de las comunidades, ¿no? que se está produciendo por esta razón, esta ruptura, hay otro elemento que a mí me preocupa mucho y que va más allá de Facebook, ¿no? Que es la concentración brutal de información, sin precedentes en la historia. No hay precedentes en la historia donde se concentre tanta información en un solo punto. La capacidad de acceso, gestión, aplicación de esa información, no hay precedentes. Y, por cierto, no están aquí, no están en Europa. Entonces, creo que ese es otro elemento que, o sea, ya les hubiera gustado a los servicios, o sea, no hay sueño de los servicios de información que se parezca al 10% de la información que tienen unos señores que se sientan en algún sitio que no es aquí. Eso, más allá de Facebook, de la ruptura de democracia, yo creo que eso tiene unas implicaciones de una profundidad extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues como ha ido, esto es como, bueno, pues estos son los fenómenos exponenciales, ¿no? Que dices, bueno, el lago nos queda aquí, pues nos queda tiempo. Dices, bueno, en los próximos 5 minutos estás así. Bueno, pues yo creo que en los fenómenos de información, creo que es muy importante, porque creo que si no tenemos democracia, hasta luego, buenas tardes, pero hay otro elemento de una carga de profundidad bestial, que es toda esa información está en algún sitio, mucha está encriptada, pero viene la computación cuántica y sabemos que hay países que están guardando la información para cuando se pueda desencriptar. O sea que este es un juego, yo creo que muy distinto al que conocemos, ¿no? Ahí se ha producido incluso una
casi privatización de la inteligencia, ¿no? Antes te hacían falta tener todas unas redes, ¿no? Un despliegue de servicios de inteligencia y otros para capturar una porción infinitamente inferior de la información que hoy está en manos privadas, ¿no? O sea que por lo menos de primeras, una de las primeras consecuencias ya es la centralidad de estos actores privados en el ámbito de la información y la inteligencia, ¿no? No, y además es que con un troyano, quiero decirte que aquí cualquiera en su casa, es que es facilísimo, es barato, es fácil, es accesible, es tremendo. Sí, los peligros de perder ese caudal de información de pronto son tremendos, ¿no? Pero está claro que, por todo lo que decís, no cabe duda que este es un reto mayúsculo, puesto que, aunque tengamos ideas claras sobre quién debería asumir responsabilidades y tal, de nuevo, como decía Belén antes en otro contexto, los instrumentos están por definir esencialmente, ¿no? Y no van a ser simples, ¿no? Avanzando un poco más, yo quería ahora pensar más en un ámbito puramente nacional. No tiene por qué ser el nuestro. Querría mantener un cierto nivel de abstracción para no ser demasiado particulares. Ya hablará alguien más adelante de temas más concretos. Pero sí querría pensar un poco en cómo se establecen las relaciones entre los distintos ámbitos sociales y económicos dentro de un país, ¿no? Y pensando en lo más global, lo más evidente, pues bueno, gobiernos, empresas, estamos en economías de mercado, economías sociales de mercado, gobierno, empresas, trabajadores y demás clases, ¿no? Pero esencialmente estos tres grupos, entiendo que es absolutamente imprescindible que haya una confianza entre los tres si queremos tener un proyecto de futuro viable, ¿no? Me parece que esto es esencial. Y aunque sea así de simple, a mí no deja de parecerme a mí algo dramático, porque me parece que esa confianza en el mundo de hoy no existe. Se puede construir y hay que trabajar. Para mí ese sería un reto fundamental de cualquier gobierno. Repito, estoy hablando en un contexto genérico, ¿no? Pero me parece que es algo que no observo en muchos gobiernos de países desarrollados, más preocupados a lo mejor por el día a día y por la permanencia y este tipo de cuestiones, ¿no? Al hilo de esto también me suscita desde el ámbito de la economía a mí cierta reticencia que mi impresión, no sé si equivocada, de que persistamos en este concepto de la empresa y del empresario como alguien que busca su beneficio. Claro, esto ha contribuido también, esto de si la función de la empresa es maximizar el valor simplemente, ¿no?, a corto plazo. Me parece a mí que en el mundo de hoy, hemos hablado ya, la palabra incertidumbre ha salido aquí varias veces y no sale más pues porque no queremos, ¿no? Pero yo diría, la empresa, si tuviera que explicar a alumnos, ¿no?, que entran en la facultad, ¿no?, ¿qué es la empresa? Pues esencialmente es una iniciativa de riesgo, ¿no? Y está por definir, conviene definir muy bien cómo se distribuye ese riesgo entre los distintos agentes y también qué labor deben proporcionar los gobiernos. Y por contra, me parece que en el mundo en que vivimos se pide mucho a la empresa, y más en el mundo de hoy, donde está claro que hay un drama social desde el punto de vista de desempleo en países como el nuestro, por ejemplo, un drama por incorporar, ¿no?, a los jóvenes lo antes posible, que han vivido dos crisis tremendas en muchos países, no solo en el nuestro. Entonces, bueno, os he dicho varias cosas ya, ¿no? Tomad la que queráis, ¿no? Pero ¿cuál debería ser el papel de la empresa? No estamos pidiendo mucho de la empresa, seguramente es deseable, pero es factible. Si queréis, si descendiéramos a nuestro contexto, donde, como bien sabéis, el 99,4% de las empresas son pequeñas y medianas, ¿hasta qué punto pueden llegar a cumplir según qué tipo de tarea social? Bueno, tenéis por aquí este hilo, el de la confianza entre los distintos estamentos, el de la asunción de riesgos, que a mí sí que me parece que es un problema muy importante, la distribución de riesgos y de funciones, ¿no? Bueno, tú has navegado lo público y lo privado. Este es mi mundo. Pues a ver, varias reflexiones. Primero, las empresas están en el forefront de los cambios. Son las primeras que tienen que adaptarse. Los estados tienen más defensas y más dificultades para adaptarse. Y eso genera un conflicto, yo diría, permanente. Entonces, voy a poner un par de ejemplos. El mercado de trabajo y la pandemia. Una de las cosas que ha pasado, la pandemia ha acelerado, ya estaba, pero de repente lo ha acelerado de una manera brutal, es la deslocalización del factor trabajo. Cosa que no se ha producido nunca en la historia. Nunca ha habido una deslocalización del factor. Tú vivías trabajabas donde vivías. Tú no vivías en un sitio, trabajabas en otro. Era imposible.
Pues resulta que sí que era posible, no sabíamos que era posible, pero la pandemia lo ha puesto de manifiesto. La deslocalización del factor trabajo es que no tiene nada que ver con las normas del mercado de trabajo, que son básicamente geográficas. Es más, hay limitaciones de movilidad geográfica, por ejemplo. Y dices, muy bien, o sea, pero si no te tienes que trasladar. O sea, entonces de repente hay un montón de cosas que dices, ¿y esto cómo se aplica? ¿Cómo se aplican los accidentes in itinere? ¿Cómo se aplica la movilidad geográfica si estás en tu casa y puedes trabajar en Estados Unidos o en Suecia? Es verdad que además esto no se aplica a todo el mercado de trabajo. Hay mercados de trabajo que son físicos. Si tú eres médico, pues alguna cosa podrás hacer a distancia, pero, en fin, si eres enfermera, seguro que no, o enfermero. Entonces, de repente, y el otro día lo estaba, precisamente pensando en esta conversación, en el mundo del comercio internacional y de la regulación se ha hablado siempre de bienes comercializables, bienes no comercializables, servicios comercializables, y se entendía que las dinámicas eran distintas, las regulaciones diferentes, las operaciones internacionales son diferentes, un montón de cosas. En el mercado de trabajo acabamos de descubrir que también hay mercado de trabajo comercializable y no comercializable, haciendo el paralelismo. Claro, entonces en una empresa de repente tienes esa posibilidad, porque la gente te lo pide, por cierto, pero no tienes un marco jurídico. Y a veces el marco jurídico no se adapta, y segundo, a veces la autoridad no le gusta esta novedad, con todas las implicaciones que tiene, porque tiene muchas implicaciones, por supuesto, por ejemplo, fiscales. O sea, yo trabajo en un sitio y pago impuestos en otro, pero ¿esto cómo se hace, no? Cuando también los impuestos sobre la renta tienen una base geográfica. Entonces, de repente, se están rompiendo muchos elementos donde la realidad va mucho más rápido que los estados. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es el cambio climático, donde a falta de capacidad de enforcement de los estados, lo que yo empiezo a ver es que se va a hacer a través de las empresas. Claro, es un instrumento bastante imperfecto y donde es difícil calcular cómo se aplica, ¿no? O sea, que tú le quieres dar a un clavo, esto no es un martillo, pero bueno, sí, con el zapato le das y el clavo entra, pero... Entonces, creo que estamos en un momento en el que vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando se están rompiendo tantas estructuras, las normas pues no se ajustan bien. Y hay que hacer, yo creo, un esfuerzo colectivo de hablar, de verdad hablar y entender, estamos en otra realidad y se tiene que romper. Entonces creo que se tiene que romper. Hay una desconfianza, desde luego en países latinos muy clara, una desconfianza tradicional entre el mundo de la empresa y el mundo público. Mutua, yo creo, no creo que haya buenos y malos. Bueno, pues estamos en un momento en que más nos vale ponernos de acuerdo. Más nos vale no ponernos de acuerdo, escucharnos y entendernos. Y entender que este marco no se ajusta y a la vez, ¿no? Y the other way around. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un ejercicio de reconstruir la confianza, que no es fácil, porque no estamos en un mundo donde la confianza se genere de una manera simple, pero que es más necesaria que nunca. Y no sé si vamos en esa dirección. Yo, aquí una reflexión también bastante sistémica, ¿no? Yo creo que nos estamos desplazando, sin lugar a dudas, de un modelo más sencillo. A lo mejor esto tiene un punto de caricatura, ¿no? Pero de un capitalismo y de una utilidad de las empresas más centrada en maximización de beneficios y beneficio para sus accionistas, ¿no? Que era un modelo más estrecho, a un capitalismo más de stakeholders, más amplio, en el que las empresas tienen obligaciones para con sus accionistas, pero también para con muchos otros actores importantes, ¿no? Sus empleados, sus clientes, las sociedades en las que operan, ¿no? Las comunidades en las que operan. Y esto es una transformación, yo creo, muy profunda, porque el propio concepto de riesgo
al igual que el propio concepto de sostenibilidad se ha ampliado mucho, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos que tú tienes que atender como empresa? No son solamente riesgos de negocio o de mercado, tienes riesgos importantes regulatorios, políticos y sociales, y a ti como empresa el operar en una sociedad que adolece de una fractura social grave y de un riesgo regulatorio y de un riesgo de divisa y de un riesgo, ¿no?, de muchos otros tipos que son los que hemos vivido en los últimos años, no te conviene, ¿no? Entonces, si uno piensa en la sostenibilidad de los negocios en sentido estructural, se tiene que dar cuenta de que a las empresas les conviene, seguro, el operar en sociedades pues más equitativas, justas, estables, donde el nivel de confianza en el empresariado y en las instituciones es alto, ¿no? ¿Por qué se ha mostrado como insuficiente el modelo anterior? Porque el modelo anterior lo que se había construido era sobre la idea de que si todas estas unidades, todas estas empresas buscaban esa maximización en el agregado, eso iba a producir bienestar, progreso, crecimiento, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy estructural, ¿no? Yo creo que hay una respuesta, y aquí hay una parte que está conectada con el título de esta conversación, que es que se ha producido una cierta fractura de nuestro contrato social. Algunos, entre ellos yo desde hace tiempo, pero gente mucho más relevante que yo y académicos que llevan estudiando esto mucho tiempo, han identificado que desde hace varias décadas se ha producido una divergencia entre el crecimiento en productividad y el crecimiento de las rentas medias, de los salarios y de las rentas del trabajo, ¿no? Desde los años 70 en Estados Unidos las cifras son muy contundentes, la productividad media aumenta de manera muy significativa y, sin embargo, los salarios en ciertas categorías salariales, la mediana de salarios muy en particular, porque la media más o menos mantiene una relación cercana a la del aumento de productividad, pero la mediana, o sea, el salario medio, ¿no?, más por ponerlo en términos sencillos, no ve ese aumento. Por lo tanto, esa divergencia significa que lo que estamos ganando en productividad no está cayendo a los salarios más comunes en nuestras sociedades. Eso implica una fractura del modelo más básico de desarrollo económico que habíamos comprado en los últimos 150, 200 años, ¿no?, que era con esas ganancias en productividad, eso caía y te alimentaba y te sostenía una clase media, ¿no? O sea, somos capaces de ganar en productividad sin generar más empleo o remunerarlo mejor. Hay algo ahí en el modelo que tiene que ver con la implementación de tecnologías emergentes en procesos productivos, con una brecha creciente entre los salarios de los altos directivos y los salarios medios de las empresas, pero esa divergencia se está produciendo. Entonces, hemos descubierto que ya no todo es ganar en productividad, eso no es suficiente. Biden lo ha descrito como que el trickle-down economics no funciona, ¿no? Y el trickle-down no solamente en términos de rentas del trabajo, también de rentas del capital, ¿no? Entonces, claro, tenemos que idear un capitalismo mucho más inclusivo. Y yo creo que las empresas eso lo están empezando a entender, cada una en su campo, y están empezando a entender que tienen una huella y una responsabilidad mayor. Y es una cuestión de sostenibilidad, porque a ninguna les conviene que esa fractura social que hemos vivido se profundice y que eso lleve a un riesgo que en última instancia, por cierto, van a pagar las propias empresas. Porque ¿quién está más afectado en estos momentos del Brexit o de los riesgos que tenemos económicos y políticos en medio mundo que las empresas internacionalizadas, ¿no?, que están permanentemente navegando estos riesgos y padeciendo las consecuencias de estos movimientos políticos y sociales que son una consecuencia de la fractura social? Abundando un poco en esta línea de vuestras opiniones, ¿no?, me gustaría lanzaros también una idea, a ver cuál es vuestra opinión sobre, claro, si tú preguntas entre muchos economistas académicos cuál es nuestro problema fundamental de nuestra economía, no querría que nos centráramos demasiado en nuestra economía, pero yo creo que vale la pena tratar por un momento de esto. El consenso va a ser muy, muy grande acerca de que el problema fundamental que tenemos es el problema de productividad desde hace mucho tiempo precisamente, ¿no?, que es a lo que aludíais. Y claro, mucho se ha debatido acerca de cuáles son los factores que determinan la productividad. Y no es que haya un consenso. Por ejemplo, se habla, yo creo, en mi opinión al menos, demasiado acerca de que con un tejido productivo tan pequeño difícilmente vamos a ser productivos, pero también hay académicos muy sólidos que, analizando evidencia empírica, concluyen lo contrario. Y es que si nuestras empresas no son más grandes es porque no son más productivas, porque la causalidad iría en el otro sentido. Querría mantener el tono más genérico y preguntaros entonces cuáles de estos factores realmente condicionan nuestra productividad. Es decir,
cuando hablamos, esta idea que lanzaba antes de si realmente somos conscientes de que en el mundo en que vivimos y en particular en nuestra sociedad, la empresa hoy asume un riesgo importante y con un tejido empresarial de tamaño tan pequeño, las empresas, el riesgo está muy concentrado y eso difícilmente va a hacer que prosperen iniciativas de mayor inversión y tal, porque estás asumiendo el riesgo continuamente, ¿no? Más quizá incluso el tejido normativo, la estabilidad de las normas, la organización de la producción, la difusión de información dentro de la empresa, la asunción compartida de responsabilidades. Estos factores que pueden ser más culturales que de otro tipo y que seguramente no somos el único país en el que no están plenamente incorporados, a diferencia de otros países como Alemania, donde están más incorporados a través de la codeterminación y estos elementos. Esto, como lo ve, estos factores pueden realmente estar condicionando nuestra capacidad de generar progreso en la línea que tú decías, ¿no? Cómo generar más productividad. Yo un comentario, ¿no? Creo que, en primer lugar, sobre la productividad, la OCDE ha hecho una serie de estudios verdaderamente muy interesantes sobre la distribución en el crecimiento de la productividad dentro del sector productivo, ¿no? Y básicamente ellos concluyen, desde hace cierto tiempo han ido introduciéndole matices a su trabajo, que lo que se ha producido no es que se haya congelado el crecimiento en productividad, porque esto no es un problema exclusivamente español, ¿no? El ritmo en crecimiento en productividad se viene ralentizando desde hace un cierto tiempo, ¿no? Pero ellos lo que concluyen es que lo que se ha producido es que ha habido un decoupling en el crecimiento también. Hay un grupo muy pequeño de empresas que ellos denominan frontier companies, que son pues como un 5% más o menos del total en las economías avanzadas, que han visto un crecimiento en la última década de productividad del entorno del 30%, que para cualquiera que siga el debate de productividad sabe que eso es muy significativo. Y el resto, que es el 90 y pico %, no ha visto prácticamente crecimientos en productividad. Entonces, para mí, esto, una de las cuestiones que nos indica es que bueno, no estamos viendo difusión en el crecimiento de la productividad. Yo creo que es un indicador de problemas de competencia en buena parte de nuestros mercados. Creo que esto también es una consecuencia de la digitalización y de fuerzas que hay en los mercados tecnológicos y digitales, que son fuerzas oligopolísticas o monopolísticas, son efectos de red, efectos de escala, y que están haciendo que estas empresas sean capaces de capturar y de capitalizar, desplegar todas estas nuevas tecnologías y capturar el crecimiento en productividad. Entonces, yo estoy convencido de que tenemos, en primer lugar, un problema de adaptación de las normas de competencia a la economía digital. Creo que no está bien diseñado y que probablemente si metiésemos mano a este problema nos encontraríamos con que se da mayor difusión en el crecimiento de productividad. Ahora bien, como se da la tendencia anterior, y yo estoy convencido de que es estructural y significativa, que los aumentos de productividad per se no están produciendo un aumento de rentas del trabajo, yo creo que el problema no es solo un problema de crecimiento de productividad. Hay un problema inherente en el modelo económico en estos momentos que tiene que ver con la equidad y que se tendrá que resolver o bien con intervenciones antes, en mercado laboral u otras, o bien con cambios en políticas en las empresas, caps en las diferencias de salario, bueno, todo tipo de desarrollar brazos de impacto social y de ESG mucho más potentes y más en el core del modelo de negocios de estas empresas, o a posteriori a través de intervenciones de naturaleza fiscal, por cierto, donde también ha habido patologías de todo tipo, como por ejemplo, sabemos que las rentas se han concentrado más en rentas de capital que en rentas del trabajo en las últimas décadas, pero la presión fiscal sobre las rentas de capital ha caído en el mundo OCDE como 15 puntos efectivos, el tipo efectivo de impuestos de sociedades en los últimos años, ¿no? Entonces, yo diría, tenemos que resolver los problemas de difusión, de crecimiento de productividad, pero no solo. No basta con esto. Yo hace unos años publiqué un artículo en Project Syndicate que se titulaba "El crecimiento económico no es suficiente", y bueno, me cayó una tremenda, ¿no? Porque yo vine a decir, no vale solo con crecer. Nosotros podemos tener ritmos de crecimiento. Estados Unidos estaba, hasta antes de esta pandemia había una contracción, ¿no? Pero estaba en niveles récord de PIB. Nosotros recuperamos el nivel de PIB precrisis, crisis anterior, hace un par de años. Estamos en momentos de máxima prosperidad y riqueza en el agregado. Y aún así estamos viviendo una fractura social, un problema de estagnación de parte de nuestra sociedad.
Tenemos un problema de equidad en el modelo. Perdón que me he extendido un poco demasiado, pero creo que de verdad esta es una cuestión de calado y de fondo que tenemos que abordar a través de la política económica. Yo creo que llevamos décadas intentando entender por qué las empresas españolas son pequeñas. Y tampoco hay una, como bien decías, no hay una respuesta muy evidente. De hecho, siempre ha habido, desde hace décadas, una política de vamos a proteger a las pequeñas, a ver si crecen, y no lo hemos conseguido, no sé si es un efecto frontera, pero un par de reflexiones, ¿no? Las empresas que más han crecido en los últimos años, con muchísima diferencia, pero con muchísima, solo hay que ver la capitalización bursátil, son muy pocas y no están aquí. Muy pocas. ¿Qué característica tienen estas empresas? Aparte de cómo funciona la innovación, la tecnología, tienen mercados universales, porque es que no sé cómo llamarlo. O sea, son mercados donde no solo es que no haya regulación, que no la hay, es que es un acceso a toda la población mundial. That's it. ¿Qué pasa, sin embargo, en el resto del universo, ¿no? de las empresas? Que hay una tendencia a fragmentación del mercado. No solo no estamos yendo hacia mercados más grandes, sino hacia mercados más pequeños. Por ejemplo, en España, y hay una iniciativa de mercado interior, porque en España ha habido desde hace décadas, el mercado se ha ido fragmentando por razón de regulaciones locales, autonómicas, ¿no? Y eso, estás más como empresa pequeña, pues es mucho más difícil. Yo estoy en empresas internacionales. La inversión en personas, tiempo y conocimiento para entender las diferentes regulaciones y adaptarse no es menor, en absoluto. Si eso lo haces con empresas más pequeñas, es una sobrecarga muy compleja, muy compleja. Entonces, o el otro mercado realmente es muy interesante o es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento de... Entonces, esa comparación me parece relevante, porque ves unos que the sky's the limit, no hay frontera, el mundo todo el mundo es potencialmente mi cliente y no tengo que hacer nada más que aparecer por allí, ¿no? Y el resto del mundo, que para vender fuera, pues tienes que pasar, es la escalera, ¿no? Del martirio. Entonces creo que esa asimetría también está, y luego la fragmentación. Yo creo que otro de los elementos que pasa en España, pero yo creo que en toda Europa, ahí no creo que seamos solo nosotros, que tenemos un problema de formación bastante de formación y de educación, donde nos pasa como en otras estructuras de las que hemos hablado, ¿no? Tenemos unos sistemas de formación que atienden a un mundo que ya no está. No creo que sea un problema fácil de resolver, pero a mí me llama la atención. O sea, yo tengo hijos que han terminado la carrera, otros que están estudiando la carrera y la pequeña está en el colegio, ¿no? Me llama la atención que ya estudia como estudian sus hermanos, tiene 10 años menos, con unos libros de texto. Entonces está estudiando historia, entonces pienso, pero vamos a ver, hay vídeos, juegos. ¿Cuánto más se entendería el Renacimiento si fuera ella una princesa del Renacimiento? Entendería la literatura, la arquitectura, la política. No entiendo por qué tienes un instrumento de una potencia de conocimiento desconocida que no se utiliza. Se utiliza para jugar al robo de los coches, estas cosas absurdas. Que me parece muy bien, ¿eh? Pero eso es socio. Pero un instrumento de tal potencia y que además está planteado para alguien que puede equivocarse y subir de nivel todas las veces que quiera. Bueno, pues es perfecto para adquirir conocimientos. Bueno, pues no se aplica. Es un ejemplo pequeño. Bueno, no es pequeño, porque no es pequeño, pero es un ejemplo de cómo seguimos teniendo una aproximación a la educación de cuando se inventa la imprenta, literalmente. Y dices, no, si hasta ahora no hemos tenido otra cosa. Oye, pues no había más, pues no había más. Pero ahora... Y lo mismo te pasa para la formación profesional. La formación profesional, bueno, y de hecho... En las escuelas de negocio están empezando a ver clarísimo
que su gran mercado no solo es los que han terminado la carrera o están haciéndola, no, son los que llevan 5 años trabajando o los que llevan 10 años trabajando. Porque una de las cosas que ves, desde luego clarísima en la empresa, yo la veo, me pasa a mí, es que te tienes que estar formando todo el rato y no hay una formación reglada, te tienes que buscar la vida. Entonces creo que ese elemento se pierde mucho. O sea, los sistemas educativos están pensados para el día en que te pones la corbata, ya has terminado, nada te volvemos a ver. Cuando en realidad ahora acabas de empezar, es que no sabes nada. Creo que eso en Europa es un problema grave y que determina mucho la vida de las empresas, porque el capital humano está aquí. Esto nos trae tu intervención de la mano a un último tema que nos habría encantado tratar, seguro a los tres, porque a todos nos apasiona, que es el tema educativo, pero que no tenemos tiempo para tratar, tenemos que ir cerrando. Pero, sin embargo, sí que me gustaría, al hilo de lo que tú comentas, escuchar de vosotros, realmente de curiosidad por saber, simplemente qué importancia relativa asignaríais a los dos niveles que tú has descrito muy bien, lo que es nuestro sistema educativo tradicional hasta los 22, 24 años, frente a todos los procesos de formación a lo largo de la vida que en muchos países europeos, y recuerdo que aquí en la Fundación Areces hubo una jornada hace años que fue impresionante, donde nos describieron países nórdicos los sistemas que tenían, o un sistema como el nuestro, y no somos exclusivos en esto, donde prácticamente no existe. Simplemente, ¿qué importancia relativa daríais? Bueno, los dos son igualmente importantes, deberíamos incidir mucho más en uno porque en otro estamos bien. No, la importancia de ambos está cambiando. Y yo creo que está cambiando por el proceso de aceleración de transformación del mundo y del mercado laboral y por el aumento en la velocidad de obsolescencia de los conocimientos que uno adquiere a través de la formación reglada, que es el fenómeno que estaba describiendo Belén, ¿no? La mayor parte de esto yo no ya como persona que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mi capacidad anterior como gestor académico, ¿no? Todos los informes que producen agencias de recursos humanos, organizaciones internacionales que miden esto, nos dicen que si antes pues, los conocimientos que alguien adquiría en su licenciatura tenían una esperanza de vida de 20 años o de 15, entonces uno pues, salía de la carrera y con pequeñas actualizaciones avanzaba, ¿no? Ahora la media de obsolescencia es en 5 años, depende de la titulación. Eso significa que lo que una persona aprende en primero de marketing digital, al año de haberse graduado está obsoleto, porque las plataformas han cambiado, los métodos han cambiado. Eso automáticamente, y eso es un producto de la velocidad de transformación tecnológica y del mercado laboral, es así de sencillo, ¿no? Y según esa velocidad se va acelerando, y es lo que estamos viendo, pues esa obsolescencia se convertirá en algo cada vez más real. Eso lo que produce es que pierda valor el front-loading educativo que estamos haciendo nosotros, que son titulaciones más largas, extensas al principio de tu carrera y menos formación según pasa el tiempo, y que vaya ganando cada vez más valor la formación continua, más modular, más quirúrgica, de actualización de conocimientos, muy conectada a conocimientos y habilidades concretas que se vayan desarrollando, ¿no? Y yo creo que las instituciones académicas terminarán desarrollando contratos, acuerdos de por vida con sus alumnos y empezarán a generar también un poco estas sendas de formación y te acompañarán a lo largo de tu formación, porque ya no será un one-off que tú haces entre los 18 y los 20 y pico y te vas, ¿no? Y yo creo que ese es un reto fundamental cuando estamos hablando de contrato social y de porvenir. Creo que esta pieza educativa aquí tenemos mucho que hacer, porque hay una parte del dolor social que se padece en este país y en muchos otros, y económico, que está asociado con las limitaciones que tiene nuestro sistema a la hora de formar a gente para los empleos que ya se están ofertando y los empleos del futuro. Hay millones de puestos de trabajo que no se llenan porque las empresas no encuentran a gente con las habilidades y conocimientos necesarios. Y eso sí que es una palanca social sobre la que tenemos capacidad de actuar y que minoraría el coste de transición a esta nueva economía, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio está cambiando y se está desplazando más en esa dirección. Belén, tú que vives esto de primera mano en los dos frentes, ¿no? Pues mira, yo creo que las dos cosas. O sea, a mí me parece que las dos cosas hay que darles una vuelta. Totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel, lo cual genera una cantidad de retos impresionantes. No solo es el reto de la formación continua, sino el reto de la... O sea, en economía se habla del efecto señal, ¿no? Una de las grandes potencias de los títulos es el efecto señal. Tú no sabes a quién estás contratando y por las pruebas que les hagas es muy difícil entender
sus capacidades, ¿no? Pues hay una señal que te dice, este señor es arquitecto. Ah, vale, pues ya por lo menos una parte de la incertidumbre sobre la información está, ¿no? El fallo de mercado está eliminado. Claro, este elemento rompe, o sea, la formación continua va a ser mucho, el efecto señal va a ser más complejo de resolver, ¿no? Pero surgirán proveedores, seguro, sin duda, de certificación de esa formación tan stackable, ¿no? De tantos módulos. Pero claro, entonces, no tendrás un arquitecto, tendrás alguien que empezó haciendo arquitectura, o sea, serán infinitas combinaciones. Entonces, el efecto señal es mucho más difuso, porque te vas a tener tú que crear cuál es la combinación de los diferentes elementos que tú quieres para un puesto. O sea, es mucho más complejo, mucho más interesante y probablemente, si tú das con el algoritmo que te define la composición de esos elementos, va a ser mucho más adecuado que lo más básico que es arquitecto, ¿vale? O sea, eso yo creo que genera retos y genera enormes posibilidades. A mí me preocupa mucho también la formación previa, porque la formación previa está hecha para un mundo que está periclitado. Entonces, tanto desde el punto de vista de o sea, vivimos en un mundo evidentemente audiovisual. Tendrás que generar capacidades de moverse, aprender, expresarse en el mundo audiovisual. El otro día me contaba una persona que está en el mundo académico que ha habido profesores muy buenos en el mundo físico que no son muy buenos en el mundo Zoom y a la inversa. Gente que no era muy buena, lo cual quiere decir que la habilidad es totalmente distinta. Tendremos que aprender a cómo uno es un buen profesor en un entorno completamente diferente como es el de unas pantallas que no tienen ni... Pues eso es un ejemplo que a mí me parece que es muy relevante. Entonces hay habilidades, no sé, un cirujano no va a tener que tener un buen pulso, va a tener que tener la capacidad de utilizar un robot que es el cirujano, en términos físicos. Luego, eso es una capacidad muy distinta. La capacidad de gestionar un nanorobot dentro de un cuerpo a meter tú la mano dentro del cuerpo. Son ejemplos de habilidades que tienen que desarrollarse muy pronto. No puedes esperar a tener 19 años, sino que son habilidades que van a necesitar, además, este es un ejemplo, pero habrá muchísimos ejemplos de muchas profesiones donde ya te conviene haber aprendido a jugar bien a la Play, por ponerlo en términos extremos. Entonces, creo que tanto los instrumentos en la formación más básica que hay potenciales que no estamos utilizando es extraordinario. ¿Cómo es posible que teniendo un coche vayamos a caballo? Es un elemento que me supera. Y segundo, tú tienes que aprender a conducir, no a montar a caballo. Entonces creo que esos elementos más nos vale como sociedad enseñarlos, porque si no va a haber, siempre hay gente que encuentra la manera, ¿no? Pues porque en su familia tiene más capacidades, porque tiene más capacidad personal, económica, intelectual, pero va a haber mucha gente que se quede fuera. Y eso sí que es un problema de equidad brutal. Tú no puedes dejar a la mitad de tu sociedad fuera de juego. O sea, creo que, y eso es una responsabilidad, desde luego, creo que es colectiva. Las empresas tienen que hacer su parte, pero no solo. Vamos a necesitar muy buenos asesores educativos también, ¿no? Y yo creo que vamos a necesitar mucha apertura mental. Creo que es muy importante. O sea, oye, hay un coche, utilízalo. Sí. Muy bien, pues hemos ido cubriendo más o menos la gama de preguntas que queríamos tratar en esta cita y os agradezco mucho, por supuesto, la colaboración, la disponibilidad, la precisión y la brevedad. Y querría únicamente cerrar con alguna reflexión, si queréis añadir, que puede ser pues, en la forma de las condiciones que deberían subyacer a este nuevo contrato social o formas de colaboración, sea nacional o internacional, o al hilo de lo que hemos estado comentando, o con otro tipo de ideas, si queréis añadir algo, y con esto cerramos. Yo muy rápidamente, ¿no? Yo te diría 3 cuestiones, que además las hemos tocado todas, o sea que no me extiendo. Creo que la pieza de formación y educativa, desplazar a nuestro mercado laboral a la frontera tecnológica, con formación en habilidades digitales, en adaptabilidad, una serie de conocimientos y habilidades muy importantes.
Segundo, yo hablaría de el ajuste en las normas de competencia, yo creo que es central y que vamos a ver más. Y tercero, hablaría de fiscalidad y fiscalidad de las nuevas actividades económicas como piezas clave de esa reconfiguración. Hay más, hay más, pero esas tres me parecen particularmente importantes y creo que veremos que se van desplegando tanto a nivel nacional como internacional en los próximos años. Belén, ¿quieres añadir? Yo no tengo, o sea, ya me gustaría tener tres elementos que decir. Creo que va a hacer falta dos cosas: paciencia, porque estamos en un mundo cambiante y hasta, o sea, el nuevo contrato social va a tener que ir adaptándose a los cambios. No va a haber, pasamos del contrato social A al contrato social B, no. Y eso, siempre lo más peligroso, lo más difícil de gestionar siempre es la transición, y estamos en un momento de transición que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces creo que tenemos que generar una forma de que colectivamente tengamos confianza y paciencia, porque esto va a requerir cambios sucesivos. Esa es una. Y el segundo elemento que vamos a necesitar es adaptabilidad, precisamente por esa razón, porque las estructuras que van a surgir de este nuevo mundo que estamos viendo emerger en directo, porque la verdad es que la velocidad de cambio es brutal, y hemos hablado de muchas cosas que están cambiando muy rápido, pero que están cambiando. Entonces creo que está cambiando las estructuras de gobierno internacional, los retos, en fin, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces creo que la adaptabilidad va a ser clave, y una sociedad que se adapte sobrevivirá mucho mejor a una que se quede parada, se indigne y se fracture. Porque es que no estamos, estamos en un momento donde la adaptabilidad es muy importante, y hay que ayudar a la gente a que sea adaptable, que no es fácil, Muy bien, pues muchísimas gracias. Me ha parecido interesantísimo, me ha encantado. Siento no tener más tiempo para estar aquí escuchándoos. Imagino que todos los que nos han seguido pues también habrán disfrutado de la conversación, y ojalá que podamos repetir en cualquier momento futuro. Muchas gracias, Alfonso. Pues muchas gracias.